Ok, chicos, continuamos con otros ejemplos de relaciones estequiométricas. Nos dice el problema, de acuerdo a esta reacción, en donde el óxido férrico reacciona con el anhídrido carbonoso y forma hierro y anhídrido carbónico, ¿verdad? De acuerdo a esta reacción, calcula los gramos de óxido férrico necesarios para formar 10 litros de dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Inciso B, los gramos de monóxido de carbono o anhídrido carbonoso que se necesitan para formar 37 mol de hierro. Ok, muchachos, tenemos entonces dos situaciones, dos problemas que vamos a resolver. Se resuelven aparte, no tienen relación uno con otro, ¿verdad? Entonces, paso número 1, recuerden, para las relaciones estequiométricas, es decir, para los cálculos estequiométricos en reacciones químicas. Paso número 1, checar que nuestra ecuación esté balanceada, si no hay que balancearla. Vamos a checar. 2 hierros, 3 más 3, 6 oxígenos, 3 por 2, 6, 3 carbonos, 3 carbonos. Nuestra ecuación está balanceada. Paso número 2. ¿Qué sustancias me interesan de toda la reacción para resolver el inciso A? Vamos a leerlo. Dice los gramos de óxido férrico. Me interesa el óxido férrico para formar 10 litros de CO2. Me interesa el anhídrido carbónico. Siguiente paso, unidades de medida. Gramos del óxido férrico, por lo tanto nos interesa la masa molar. Y litros de CO2, es decir, nos interesa el volumen molar gramo. ¿Ok? ¿Cómo sacamos los gramos? Pues recordando que un mol es a la masa molar de la sustancia, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a calcular, muchachos, las masas molares tomando en cuenta el número siempre de mol. Un mol es a la masa molar, el número de moles que yo tenga del elemento en la reacción, ¿sí? Va a ser igual a la masa molar. Aquí tenemos nada más un mol. Entonces, yo voy a sacar la masa molar, 56 por 2, porque el hierro pesa 56, más 16 que pesa cada oxígeno por 3, porque son 3 oxígenos. Y el compuesto pesa 160 gramos, porque es un mol. Si aquí hubiera 3, esta masa molar lo tengo que multiplicar por 3. Si aquí hubiera 2 mol, tendría que multiplicar esta masa molar por 2. ¿Ok? La otra sustancia que nos interesa, el CO2, nos interesa en litros. Ahí tengo que sacar el número de litros. ¿Cómo lo voy a hacer? Recordando que un mol es a 22.4 litros. Entonces, si un mol es a 22.4 litros, yo tengo 3 mol, pues multiplico el número de mol por 22.4 litros y me da 67.2 litros de dióxido de carbono. Y esta es mi ecuación, muchachos. Aquí en mi ecuación matemática está, química está mi ecuación matemática. Recuerden que esto es una igualdad. Entonces, esto es mi primera proporción para establecer mi regla de 3. 160 gramos del óxido férrico son equivalentes a 67.2 litros de dióxido de carbono. Ahora, ¿por qué pudimos calcular los litros? Porque el dióxido de carbono es una sustancia en estado gaseoso, ¿sí? Y esta es nuestra primera parte de la regla de 3. Voy a terminar de escribirla. Ahora, voy a utilizar lo que me preguntan gramos de hierro, los anoto del lado en donde están los gramos de hierro. ¿A cuánto equivaldrán o cuántos necesitaré para que sean equivalentes a 10 litros de anhídrido carbónico o CO2? 160 por 10 entre 67.2, el número de gramos que necesitamos es 23.80 gramos de el óxido férrico. ¿Sí? Siguiente pregunta. Ahora me piden los gramos de CO2, entonces ya ahorita no me interesa esto. Vamos a ver qué es lo que nos interesa. Dice los gramos, de monóxido de carbono. Me interesa el monóxido en gramos. Es decir, necesito la masa molar. ¿Qué se necesitan para formar 37 mol de hierro? El hierro me interesa en
número de mol. Aquí para sacar, muchachos, la masa molar, necesito nuevamente tomar en cuenta el coeficiente. ¿Por qué el coeficiente? Porque el coeficiente es el número de mol. Entonces, si un mol es a la masa molar de las sustancias, 3, ¿cuántos serán? Entonces, las masas molares siempre las voy a multiplicar por el coeficiente. Entonces, tenemos 12 gramos del carbono más 16 gramos del oxígeno, son 28. Por 3 mol son 84. ¿Sí? El hierro pesa 56 gramos, pero aquí no me interesa la masa. Me piden mol, me interesa nada más el número de mol, que son 2. Y ahí, muchachos, es donde está mi equivalencia. Mi equivalencia que saco de mi reacción química me dice que 84 gramos del anhídrido carbonoso o monóxido de carbono equivale a 2 mol de hierro. ¿Con qué terminamos de formar nuestra regla de 3? Con el dato que me dan y con la incógnita, con lo que el problema me pide. ¿Sí? Y se calcula los gramos de CO2. ¿Cuántos gramos de CO? Lo anoto del lado donde están los gramos de CO. Necesitamos para que se formen 37 mol de hierro. Entonces, si se fijan, muchachos, en una regla de 3, la unidad del lado derecho de arriba tiene que ser la misma que la unidad del lado derecho de abajo. Y lo mismo sucede con el lado izquierdo. La unidad tiene que ser la misma, ¿verdad? Del lado izquierdo, arriba y abajo. ¿Cómo resolvemos la regla de 3? 84 por 37 entre 2. 84 por 37 entre 2. Y la cantidad de gramos, muchachos, es 1554 gramos. Necesitamos del anhídrido carbonoso, del monóxido de carbono, para que se puedan formar 37 mol de hierro. Entonces, muchachos, no es tan necesario estar convirtiendo siempre a mol. En los tutoriales que les mandé, les recomiendan que primero conviertan a mol y es lo más correcto. Pero pues para fines prácticos este procedimiento también funciona, también se los explican en sus tutoriales. Entonces, cosas importantes que recordar. Nunca perder de vista, muchachos, nuestra igualdad, nuestra equivalencia principal. ¿Cuál es? Que un mol es equivalente a la masa molar, que un mol es equivalente al número de Avogadro en partículas atómicas, y que un mol es equivalente al volumen molar gramo de un gas en condiciones normales de temperatura y presión, que son 22.4 litros. Y como todos son equivalentes al mol, pues también todos ellos son equivalentes entre sí, ¿verdad? Todos son equivalentes entre sí. Entonces, cuando a mí me hablen de gramos en un problema, yo necesito utilizar o relacionar masas molares tomando en cuenta el número de mol. Cuando me pidan mol, el coeficiente es el número de mol. Cuando me pidan litros, tengo que sacar el número de litros si la sustancia es un gas y multiplicarlo por el número de mol. ¿Sí? El número de litros, 22.4, multiplicado por 3 me da el volumen de litros. La masa molar es la masa molar de lo compuesto multiplicado por el coeficiente, que es el número de mol. ¿Ok? Entonces siempre vamos a tomar el coeficiente en cuenta para sacar masas molares, para sacar litros o para sacar el número de moléculas. Si a mí me pidieran cuántas moléculas hay aquí, pues recordar que un mol es al número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23, 3 moles a cuánto sería. Entonces yo puedo calcular, muchachos, en una relación estequiométrica, en una reacción química, puedo calcular las sustancias en términos de gramos, en términos de litros o en términos de mol y relacionar las unidades entre sí.